Rusia está arruinada. Europa vive brotes verdes. Crecemos de manera paulatina. ¿Les suenan estas frases? Seguro que sí. Las escuchamos en los medios de comunicación todos los días. ¿Es verdad todo lo que se esconde detrás de las previsiones de las agencias calificadoras? ¿Quién desea que un Estado esté en bancarrota y que otro sea un mercado emergente? Sí, lo han adivinado. Hoy hablamos de dinero, pero también de futuro en el Zoom. Empezamos. No se preocupen porque no les voy a torturar con términos demasiado técnicos o complicados de las finanzas. Se lo prometo, de verdad. Vamos a hablar de una forma muy clara y sencilla para entendernos todos. Yo el primero. Quien diga que el mundo de hoy no se mueve por dinero sabe que está mintiendo, que es un hipócrita. Usted también lo sabe. Otra cosa, eso sí, son los buenos deseos y el altruismo del ser humano en su condición de bondad. Pero amigos, como dice el refrán, poderoso caballero es don dinero. Corrupción, especulación de los mercados, previsiones de las agencias calificadoras, subida de los precios de los productos, la gasolina, las hipotecas, su pensión. ¿No le preocupa? Disculpe, pero a mí la verdad es que sí. Desde cada país, desde cada organismo, desde cada estado, desde cada gobierno, se ve la economía de una manera, de un prisma. Y si no, que se lo digan a ellos. Rusia está experimentando dificultades económicas, Brasil quizá está estancado y algunas partes de Oriente Próximo están acosadas por inestabilidades políticas y económicas. Por eso no tenemos que pensar en los países emergentes como en un grupo común. Cada país enfrenta sus circunstancias, algunos con más facilidad y otros con menos. Ya les han escuchado a ellos, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que les preocupa de la economía mundial? ¿Cuál creen que es el mayor problema hoy en el mundo de las finanzas? Como siempre, hemos salido a la calle y esto es lo que ustedes nos han contestado. Yo pienso que el Banco Internacional son los que manejan el dinero, los intereses, los préstamos de los países. No tengo la menor duda de que quienes toman las grandes decisiones financieras en el mundo son las corporaciones. Controlan el dinero y nos controlan a nosotros. Para mí, Obama. Siempre. Creo que el Fondo Monetario Internacional es una institución muy poderosa, capaz de tomar ciertas decisiones. Bueno, creo que parte fundamental depende mucho de los presidentes, pero lógicamente asesorados con un gran personal, me imagino que están detrás de ellos. Bueno, pues al parecer todos andan un poco preocupados y parecen señalar a algunas personas u organismos que manejan su dinero y el de millones de personas como usted y también como yo. Les damos la oportunidad, como siempre, de valorar el panorama económico mundial a través de nuestras direcciones en las redes sociales. Aquí las tienen, ya las conocen. No lo duden, escríbanos a Facebook y a nuestro Twitter. Son muchos los que nos siguen, pero esperamos muchos más. La situación de hoy en día nos propone un mundo radicalmente separado entre economías ricas, desarrolladas, en vías de desarrollo o pobres. Hay numerosas categorías, pero tenemos indicadores que nos llevan a ver que la riqueza la atesoran unos pocos, mientras que la mayoría o no llega a fin de mes, o malvive, o está inmerso en la miseria. Vamos a ver ahora a las 10 personas más ricas del mundo, según la publicación Forbes de 2015. Destaca que 8 de ellos son estadounidenses. Seguramente a muchos de ustedes les suenen ciertos nombres de las personas que están viendo. Algunas caras les resultarán, desde luego, conocidas. Por ejemplo, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega o David Koch. Por otro lado, si hablamos de estados, en cuanto a su PIB, este es el ranking de los países, como ven, que lideran la economía mundial, teniendo en cuenta este índice. Echamos ahora un vistazo a la distribución de la riqueza en el mundo. El 0,7% de la población mundial, unos 34 millones de personas como usted o como yo, tiene el 45,2% de la riqueza global y el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo. Estamos en crisis. ¡Ay, la crisis! ¡Qué palabra esta! Pero esta crisis, ¿de dónde procedía? Al igual que muchas otras instituciones financieras, Lehman Brothers ha sido víctima de este tsunami financiero. Un tsunami financiero, un tsunami mundial, Dios mío, ¿y que procede de dónde? Del país que más ricos tiene en la lista de Forbes y que está ubicado como la mayor potencia mundial. Pero ahora
¿Este país busca la igualdad y el desarrollo de todos, lo que llamaríamos, si me permiten, solidaridad económica, o muestra su propio interés? ¿Sería capaz el garante de la libertad y de la democracia de generar incluso guerras o hambres por tener la economía más fuerte del mundo? Con esta cooperación transpacífica estamos escribiendo las reglas de una nueva economía global. Estados Unidos lidera en el siglo XXI. Nuestros trabajadores serán los que saldrán adelante, nuestros negocios serán los que pactarán los tratos justos. Y los que se opongan a la aprobación de este nuevo acuerdo comercial son los que simplemente están aceptando el status quo que nos pone en desventaja. Recuerden que les hablaba al inicio del programa sobre la sinceridad. Entonces, ¿para qué las guerras en el exterior? ¿Para qué las presiones? ¿Para qué amasar recursos? ¿Para qué la venta de armas? Si no interesa el dinero, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Invertimos para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás o para explotar a los demás? Creo que esa no es una pregunta banal. Pero eso de que Estados Unidos es la economía número uno, ¿usted se lo cree? ¿Es una realidad? ¿Es un sistema que se basa en una burbuja? Lo vamos a ver repasando las palabras del exdirector de la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos, GAO, por sus siglas en inglés. Me estoy refiriendo a Dave Walker, quien declaraba que la deuda nacional real de Estados Unidos se acerca, van a escuchar bien, a los 65 billones con B de dólares. Una cifra más de 3 veces superior a la que está declarada, a la oficial, que tan solo es de 18. Esto sin recordar la situación en la que están algunos de sus estados, de sus regiones, de sus ciudades, realmente en bancarrota, en una situación más que de crisis. Quizá por eso buscan que algunos países estén en una situación delicada. Que le pregunten a los argentinos o a los puertorriqueños, ellos se lo podrán decir bien. Vamos a echar un vistazo en concreto al mapa de las ciudades que ya están en bancarrota y les voy a citar algunas que también están en esa situación de pre-bancarrota, como les decía. Entre ellas aparece, sin duda, la que ha sido un buque insignia, como ven, de la economía estadounidense. Se trata de Detroit. Además de ella, encontramos a Harrisburg, del estado de Pensilvania, Central Falls, de Rhode Island, y 3 ciudades del estado de California, y el resto están en Idaho o, por ejemplo, en la Florida. Les cito también, por ejemplo, la ciudad de Stockton. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde está el dinero? Will you tell the American people to whom you lent 2.2 trillion of their dollars? Enséñame la pasta. ¡Enséñame la pasta! ¡Pasta! Hundreds and hundreds of banks, hundreds and hundreds of banks. ¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta! Hundreds and hundreds of banks, any bank or that has access to the U.S. Federal Reserve system. Y para analizar cuál es la situación de la economía mundial y conocer de qué manera el dinero, los recursos o las finanzas afectan también a la geopolítica y viceversa, hablamos ahora con Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano. Señor Otero, muchas gracias por estar con nosotros. Estados Unidos se presenta como la primera economía a nivel mundial, pero su deuda, por calificarla de alguna manera, digamos, es estratosférica. Casi no se podría hacer frente en X años. ¿Merece entonces este título o está viviendo ese país una burbuja permanente? Bueno, estamos viendo que el capitalismo moderno en los últimos 30-40 años, como ha dicho también Larry Summers, vive un poco de burbujas, ¿no? En Estados Unidos hemos visto 2 burbujas importantes. Primero la de los .com, de Internet, en la primera fase, bueno, en el periodo de transición del siglo XX al siglo XXI. En el 2000, pues esa burbuja explotó y después tuvimos la burbuja del sector inmobiliario que acabó en el 2007-2008 y ahora, bueno, estamos en un periodo de recesión prolongada, de estancamiento prolongado. Estamos hablando de burbujas o pequeñas burbujas particulares que deberían solo afectar a Estados Unidos, pero los daños colaterales, por llamarlo de alguna manera, nos afectan a todos, ¿no? Seguro, porque la economía americana sigue siendo la más grande del mundo y hay mucha inversión en Estados Unidos, el dólar sigue siendo
siendo la moneda internacional por excelencia, por lo tanto, todo lo que pasa en Estados Unidos afecta a todas las partes del mundo. Hablar de burbujas también me lleva a otros términos, usted sabe de esto mucho más que yo, como especulación, previsiones, agencias de calificación. ¿Somos hoy ahora mismo esclavos de estos términos? Bueno, está claro que la economía internacional pues, se basa en un grado muy importante en las finanzas internacionales, que representan un volumen pues, mucho mayor que la economía real. Y en cierto sentido, pues hay muchas voces que dicen que debería reducirse el tamaño de las finanzas internacionales y aumentar el tamaño de la economía real, que por ahora sigue estando muy estancada. Es como vivir en una mentira, entonces. Bueno, no sé si es vivir en una mentira, pero está claro que por muchas razones mucha de la inversión está canalizada hacia la inversión de portafolio en los mercados de capitales, en los mercados de deuda, y no se está canalizando en la economía real. Hay algunos organismos, por ejemplo, el FMI, que parece que tienen más poder que Naciones Unidas, ¿no? Lo que diga la señora Lagarde parece que es palabra y ley, y vemos a lo mejor asambleas generales de Naciones Unidas en las que no se toman determinaciones tan importantes. ¿Tan movidos por el dinero estamos? ¿Estos organismos tienen tanto o más poder, por ejemplo, que en Naciones Unidas? Bueno, las finanzas, el dinero mueve el mundo, se dice, y sigue siendo así, ¿no? Lógicamente, lo que hace poderoso el Fondo Monetario Internacional no es el fondo en sí, sino los miembros del fondo. Y hay economías muy importantes, entre ellas la estadounidense, pero no solo, que son las que en principio tienen mucha influencia en el fondo. Pero bueno, estamos viendo que con las economías emergentes pues se están creando otro tipo de instituciones precisamente porque no se ven representadas suficientemente en el Fondo Monetario Internacional, y ahora estamos viendo como China, por ejemplo, y los BRICS han creado el fondo, el Banco de Desarrollo nuevo, y también pues el Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura, por ejemplo. Hablando de medidas de estabilidad, se tomaron algunas medidas de estabilidad llamadas sanciones, por ejemplo, contra Rusia para estabilizar la situación en Ucrania, pero estamos viendo cómo continúa el bloqueo en Cuba, hay sanciones a Irán, a Palestina. ¿Esas medidas funcionan? ¿Son tan didácticas para llegar a esta estabilidad que se dice desde los países que las imponen? Bueno, depende un poco del país, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, en Cuba creo que no ha funcionado, pero en Irán creo que los últimos acuerdos que estamos viendo entre Irán y las potencias occidentales, en cierto sentido, pues pueden ser producto, consecuencia de aumentar las sanciones, restringir sobre todo el acceso al crédito, y Occidente y Estados Unidos. Pero son medidas en las que sufre la gente, ¿no? Más que los gobiernos, un país en sí. Al final son los civiles, ¿no? Los iraníes lo que los pagan, los niños en las escuelas, el suministro eléctrico, ¿no? Es un poco... Sí, bueno, cuando hay tensiones entre países, lógicamente los que más sufren son los más vulnerables, pero también cuando hay recesiones y cuando hay problemas económicos suelen ser los más vulnerables siempre los que tienen bueno, la peor parte de esa medida. Señor Otero, para terminar me gustaría decirle, porque el tiempo nos apremia, hablaba al principio de la entrevista de que el capitalismo, bueno, pues era un sistema, o el neoliberalismo que se estaba viviendo o imponiendo en algunos estados, es un sistema que parece que no ha cuajado del todo, se ha visto que es un sistema fallido, sigue habiendo una gran diferencia entre los más ricos y los más pobres, la redistribución de la riqueza, del patrimonio, sigue habiendo hambre. ¿Estamos ante un posible cambio de modelo? ¿Se podrá instaurar un cambio de modelo como hablaban en Naciones Unidas? Bueno, está por verse. Las grandes transformaciones de la economía global no se hacen de la noche para la mañana, pero sí que estamos viendo que el debate, por ejemplo, de la desigualdad está ya en todos los foros y es una preocupación tanto en Estados Unidos como en Europa como en China. Así que yo creo que las grandes potencias que están en el G20, por ejemplo, tienen ahí un problema en común y deberían buscar soluciones comunes para atajar ese problema. Pues muchísimas gracias, señor Otero, por haber estado con nosotros en el Zoom. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Según nuestro experto, el sistema debe o no cambiar.
Este revisionismo ya ha sido incluido e incluso solicitado en las oraciones de las más altas instancias. Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. ¿Y ustedes qué es lo que piensan? ¿Están de acuerdo con las palabras de nuestro experto o con las del Papa Francisco? ¿Se sienten satisfechos con el sistema económico mundial? ¿Piensa usted que les gobiernan personas que a veces ni tan siquiera son presidentes de sus países, ni elegidos democráticamente? Dejen su opinión en nuestras direcciones, tanto de Twitter como de Facebook. Les responderemos. Cuando hablamos de guerra económica, no hay que olvidar que muchos estados viven como si esto se tratara de una competición, como si fuera un estado de competición permanente. Todo lo contrario a lo que se dijo, si recuerdan, en la pasada reunión de Naciones Unidas. Todos debemos apoyarnos. El mal de unos no debe ni puede ser el bien de otros. Pero el lenguaje que usan algunos, desde luego, no insta a la cooperación, que digamos. El año pasado, mientras realizábamos el difícil trabajo de imponer sanciones junto con nuestros aliados, algunos sugirieron que la agresión del señor Putin era una exhibición magistral de estrategia y fuerza. Bueno, lo cierto es que quien se mantiene hoy fuerte y unida a nuestros aliados es Estados Unidos, mientras que Rusia está aislada y con una economía en ruinas. Bueno, y si Rusia está en ruinas, ¿deberíamos decir que con estas declaraciones un ciego está guiando a otro? ¿Se lo está diciendo alguien a quien tiene una situación similar o no? De cualquier forma, ya se encargan los medios de comunicación de señalar al culpable. China ha prometido apoyar a Rusia en la crisis económica que enfrenta por las sanciones de Occidente, la caída del petróleo y el colapso del rublo. ¿Cuántas veces hemos estado escuchando ya en los últimos meses que Estados Unidos y todo el Occidente están imponiendo importantes sanciones económicas, además a Rusia? Y parecía que Rusia no se iba a tambalear. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional lo confirma y ese declive ya empieza a ser real, ya se empieza a percibir también para todos los rusos. Y de España nos vamos hasta Rusia, donde el rublo cayó a niveles históricos a pesar del intento de emergencia por parte de las autoridades monetarias rusas de apuntalar la declinante moneda. El rublo ruso bajó una cifra histórica en comparación del euro y el dólar, esto después de que el presidente Vladimir Putin anunciara que movilizaría 150.000 tropas rusas a la frontera con Ucrania para realizar ejercicios militares. De todo esto, lo que se puede desprender es que haya que darle las gracias a Barack Obama y a sus sanciones o a los ataques realizados contra la estabilización de los precios del petróleo, porque han hecho que la pobre Rusia, como dice él, haya despertado. Saben perfectamente que aún a finales del año pasado nos predecían una crisis profunda, pero no ha sucedido. Hemos conseguido estabilizar la situación, hemos eliminado las fluctuaciones coyunturales y estamos superando los obstáculos a paso firme, sobre todo porque la economía de Rusia ha conseguido bastantes reservas de la firmeza interna. El volumen de la exportación, que no está relacionado con la materia prima en el primer trimestre del 2015, ha aumentado un 17%. La exportación de productos manufacturados en el primer trimestre ha alcanzado casi 7.000 millones de dólares. Tenemos un presupuesto estable. Nuestros sistemas bancario y financiero se han adaptado a las nuevas condiciones. Se ha conseguido estabilizar la cotización de la divisa, preservar las reservas. Bueno, pues ya lo han escuchado, unas cifras que hablan de estabilidad, pero también tiene mucho trabajo por delante todavía Rusia, porque según los expertos llega una nueva crisis, pero ante esa nueva crisis, ¿quién la resistiría mejor? Arabia Saudita nunca ha visto el infierno. Por eso no sabemos si sobreviviría a las calamidades que experimentó Rusia en el pasado. Disculpen, la verdad que les esté enseñando tantos gráficos o declaraciones, pero es que quiero estar seguro de que tienen claras algunas cifras, algunos testimonios. De cualquier forma, ya tengo palabras también que me aconsejan a mí de grandes políticos para ayudarme a saber que Rusia, este país, tiene una gran dependencia. A largo plazo, creo que se ha metido en graves problemas. Su economía se ha estancado. Muchas veces dije que Rusia era una gasolinera que se hacía pasar por un país. Luego me corregí y dije que era una gasolinera controlada por la mafia que se hacía pasar por un país.
El precio del petróleo sigue bajando, lo que obviamente les perjudica, y su economía está muy mal. Ya lo han escuchado, la verdad que sí, que una gran dependencia, una gran gasolinera. Estados Unidos, desde luego, no lo es. El señor McCain lo parece tener claro. No creo que denominara así a sus amigos de Arabia Saudí o por qué han intervenido países en Oriente Medio si no es por el petróleo. Desde luego que solo para ayudarles, no por los recursos. No quieren el crudo, estén seguros. El petróleo, ese gran amigo que dentro de muy poco se irá y veremos qué sucede. ¿De qué elemento? ¿De qué dependeremos después? Bueno, puestos a hacer previsiones, yo también puedo jugar a vaticinar algunos escenarios del futuro. Y si me permiten, hablando de futuro, en el comercio precisamente del petróleo, les voy a dar una pequeña cifra, solo para que la anoten. La cantidad de dinero que circula en este mercado del crudo es entre un 95 y un 98% mayor que la cantidad real de petróleo. Así que algunos que revisen las cotizaciones. Aunque para eso ya hay entidades que lo hacen mucho mejor que yo, desde luego, claro, lo han adivinado, las agencias calificadoras, los brokers, los especuladores de las bolsas. Además, siempre aciertan, ¿no? Y llegan con recetas que facilitan la vida a la gente. En este momento me gustaría tener el teléfono de Van Rompuy, de Barroso, de Lagarde e incluso de Angela Merkel o de los responsables de Standard & Poor's o Fitch para preguntarles o tomar un poco de raki con un ciudadano griego. Y sus amigos están aquí, todos juntos, como una manada de hienas rodeando a Papandreou, siendo eliminado y reemplazado por un gobierno de marionetas. Un espectáculo absolutamente repugnante. Y no contentos con eso, decidieron que Berlusconi tenía que irse. Así que también fue eliminado y reemplazado por el señor Monti, un antiguo comisario europeo, arquitecto de este desastre europeo y un hombre que no era siquiera miembro de este Parlamento Europeo. Claro que sí, hombre, ellos son los que saben y además ha quedado demostrado que si no sigues sus consejos, que no órdenes, escúchenme, o te enfrentas a ellos violando algunas de las reglas del juego, estás fuera de la cancha. Que le pregunten al antiguo director del FMI, Strauss-Kahn, qué bonitas imágenes, ¿verdad?, aparecieron sobre sus apetitos sexuales, sobre su detención y cómo fue borrado del mapa. Aquí tienen algunas de esas escenas que decimos. Y para analizar el tema que tratamos en esta semana aquí en nuestro plató del Zoom, contamos con la colaboración de Leonid Krutakov, columnista. Señor Krutakov, bienvenido. Buenos días. Guerra, economía, estrategia, palabras que van de la mano. ¿Estamos hoy ante una guerra económica? Sí, las guerras económicas siempre han existido. Sin embargo, hay que considerar que estas siempre precedieron a las guerras militares. Todo comenzaba con las guerras de divisas conocidas como devaluación competitiva. Eso ha existido siempre. Después, en función de los resultados de las guerras militares, se realizaba la repartición. Así fue en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Se hizo el reparto de las zonas de influencia, se establecieron nuevas reglas en la economía mundial y de ahí las nuevas reglas de redistribución de las ganancias. Las condiciones actuales de la integración en la economía mundial y su dimensión global, donde todos los países del mundo están integrados en un sistema único, permiten lograr los resultados de una guerra militar sin participar en ella, a través de sanciones, operaciones de divisa, restricción de inversiones, cambio del reglamento de inversiones. Es decir, se logran los mismos resultados, como pasa, por ejemplo, en el caso de Rusia y Estados Unidos, sin necesidad de recurrir a una guerra militar. El problema es que la noción de una guerra económica no está codificada en la legislación internacional y el país que está sufriendo la expansión económica por parte de otro país no dispone de una base jurídica para defenderse. Usted habla del término guerra, pero no escuchamos esto de solidaridad financiera como se escuchaba en la Asamblea de Naciones Unidas. El mundo se ha dividido. Han cambiado las reglas.
Si no estoy equivocado, el 5 de octubre fue firmado el Acuerdo Transpacífico sobre la Cooperación Económica. Es una nueva etapa, nuevas condiciones de la existencia de la economía mundial. Por ahora, solo ha sido propuesto a 11 países. Algunos de ellos no lo van a firmar, otros sí y serán presionados. Entonces surgirá una situación totalmente nueva. Aparecerá un mundo donde funcionan las reglas de inversión establecidas por los Estados Unidos y otro mundo donde estas reglas no funcionan. Señor Krutakov, la economía está guiada por corporaciones que no son elegidas democráticamente. Nadie ha elegido a los mandatarios del FMI. El TTIP se negocia en secreto. No nos enteramos de nada de lo que se resuelve en el Club Bilderberg, pero al final nosotros pagamos. Sí, totalmente cierto. Esas nuevas reglas destruyen el principio clave de la cooperación internacional, el principio democrático, como usted ha dicho acertadamente. Es decir, un Estado democrático a través de la votación ciudadana y la sociedad determina a la autoridad que propone un proyecto de futuro. Las nuevas reglas de inversión son un proyecto en primer lugar que se realiza a través de las inversiones, cuando invertimos en futuros proyectos y mostramos qué le espera al país. Esa es la esencia de la inversión. Es decir, invertimos ahora para tener ingresos luego. Si solo es posible hacer inversiones en dólares y bajo las condiciones de Estados Unidos, el futuro de los países que entrarán en esta zona no será resuelto por vía democrática desde el interior, sino por aquellos inversores que usted ha nombrado. En primer lugar, las corporaciones transnacionales que van a decidir lo que es correcto y lo que no para estos países. Europa está apoyando las sanciones y se está viendo, digamos, perjudicada por una política en la que está siendo una marioneta, un títere. Es verdad, ahora Europa en gran medida está bajo influencia de Estados Unidos. Sin embargo, se resiste a firmar la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión que Estados Unidos está empujando con mucha persistencia porque es el proyecto clave para su relación con Europa. Ya veremos si los estadounidenses consiguen su objetivo. Gracias por estar con nosotros. De nada, para mí también ha sido un placer poder participar en su programa. Muchas gracias. Quisiera terminar el programa de esta semana con una reflexión que quizá le suena superficial, pero es personal, es la mía. Y es que para mí sí que estamos en una guerra económica, la que se está librando hoy en día y que está en liza más que nunca. Los recursos naturales, las reservas de oro, la generación de revueltas, de guerras para pescar en río revuelto, la especulación de los mercados jugando con la vida de millones de personas. El hablar de cifras macroeconómicas quizá no les importe mucho a ustedes, quizá tampoco a mí. Pero en estos casos, lo que deben pensar nuestras autoridades es más en la paz y en el bienestar de los pueblos que en una nota crediticia, en el Nasdaq o en el precio del Brent. Como siempre, son ustedes los que juzgan. Escríbanme a nuestra dirección, ya saben, les espero en el Zoom.